¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Después de que estas últimas horas creciera la tensión en América del Sur frente a las costas venezolanas y se esparciera el rumor a través de varios medios estadounidenses sobre un eventual ataque del gobierno de Donald Trump a Venezuela, ya atacando instalaciones militares, y que llevara también a la reacción del propio gobierno venezolano de recurrir a la armada de Rusia, donde crecieron las tensiones, incluso reportándose también que Trinidad y Tobago se estaba preparando, reforzando para este ataque el día de hoy, con interferencia que se habría hecho a través de los satélites para que no entrara ni saliera ninguna señal. Bueno, después de todo esto que se dio el día de hoy, en el transcurso de las últimas horas, sale Donald Trump, sale Marco Rubio y salen ellos a decir que todo esto es mentira. Sale la presidenta o la premier de Trinidad y Tobago a decir que sus fuerzas armadas pues no estaban preparadas para un conflicto y que tampoco tenían la información. Salen pues a desactivar todas estas versiones que ellos mismos echaron a caminar por la mañana, porque evidentemente esta fue parte de una estrategia propagandística, una estrategia pues psicológica, la guerra psicológica, pero sobre todo también pues yo creo que fue pues una estrategia para medirle el agua a los camotes, sobre todo para ver cuál fue la reacción o iba a ser la reacción de Rusia ante la eventual amenaza frente a Venezuela. De esto vamos a platicar el día de hoy, lo que salen a decir todos ellos: Marco Rubio, el secretario de la guerra, el propio Donald Trump, Nicolás Maduro, la presidenta, la premier de Trinidad y Tobago, creo que es primer ministra de Trinidad y Tobago. En todo este escenario, incluso los propios legisladores estadounidenses que están presionando a Trump diciéndole que no puede irse a la guerra porque pues esa parece ser, dicen, es su intención. Cuba también habló sobre el tema. En fin, hay mucha información sobre esto que sucedió, en donde algunos dirían que Trump pues la ataqueó nuevamente, se echó para atrás a la mera hora, aunque, bueno, la verdad nunca se confirmó de manera oficial un ataque de Estados Unidos, pero tampoco se puede obviar el hecho de que ahí están todos los buques y en camino está este gran portaaviones Gerald Ford, que se espera llegue
en unos 2-3 días más a la zona del Caribe. Pero bueno, vamos a arrancar con toda esta información. El chisme arrancó a través de este medio, el Miami Herald, en donde señaló que Estados Unidos estaba preparándose ya para atacar a objetivos militares en Venezuela. Y esto a través del aire. Lo que se había adelantado es que iban a hacer ataques aéreos a Venezuela que podrían ocurrir en cualquier momento, de acuerdo a fuentes que informaron a este medio. También señalaron que estas fuentes señalaron que podrían ser alcanzados desde el aire en cuestión de días o incluso en horas, o sea, hoy mismo. También buscan desarticular la cúpula del cártel, es decir, acabar con el propio Nicolás Maduro. Funcionarios estadounidenses creen que el cártel exporta alrededor de 500 toneladas de polvo blanco al año, repartidas entre Europa y Estados Unidos. Y este es el origen del chisme. Realmente aquí es donde inició todo. Así es como se pensó, porque las fuentes pues hablaron finalmente con este medio. Y llama la atención que sea de Miami, porque bueno, finalmente es el estado del secretario de Estado Marco Rubio. Ahí del grupo Florida, que ojo, ya lo destapó Donald Trump a la presidencia, así que aspiran a sentarse ahí en la Casa Blanca, en la oficina oval de la Casa Blanca. Bueno, quien salió a dar una declaración sobre el tema, a decirlo de manera muy breve, y a rechazar un ataque en las próximas horas en contra de Venezuela fue el propio Donald Trump, que incluso lo hablamos en un video anterior, en donde se le cuestionó, oiga, pues ¿está considerando atacar Venezuela? No, no es cierto. Y esa fue la única cosa que dijo, honestamente. Y la verdad es que en este asunto también lo que platicamos, y es que lo que vale también la pena recordar, es que en Irán así jugaron con nosotros, con la opinión pública, con la atención mundial. Empezaron a mandar filtraciones a través de medios de comunicación, empezaron a hablar de cómo se iban a mover los bombarderos por aquí, cómo se iban a mover las tropas por allá, cómo se estaban preparando en el aeropuerto por acá. Y mientras todo esto sucedía, los bombarderos salieron, recorrieron por el otro lado del mundo y cayeron sobre Irán. Entonces tampoco nos podemos confiar ante el hecho de que aunque se maneje una información en los medios, realmente no vaya a pasar nada, porque eventualmente sí puede pasar. Aún así, después de que salió Donald Trump, salió el propio Marco Rubio, en donde aquí también yo creo que las cosas fue que se empezaron a complicar, se empezaron a salir también de la proporción, porque ya pues prácticamente todo el mundo daba por un hecho que en las próximas horas de este viernes se venía un ataque a Venezuela. Y Marco Rubio respondió directamente al medio en sus redes sociales. Tus fuentes, dice él, que afirmaban tener conocimiento de la situación, te engañaron para que escribieras una historia falsa. Y ya creo que yo con esto, sumando a la declaratoria de Donald Trump, podemos decir que este escenario que se dio en Irán, en donde se dio un ataque inesperado por otro lado, ¿no? Finalmente no revelado, yo creo que se canceló. Yo creo que de plano ya con esto que dice Marco Rubio, le dice al medio, no, olvídate, no va a haber ataque, no vamos a hacer nada, simplemente no va a pasar absolutamente nada. Si a esto le sumamos también otro dato que es el que apareció en el transcurso de todo esto, que es el hecho de que Trinidad y Tobago también se había mencionado que estaba reforzando sus tropas, ¿se acuerdan? También esto lo mencionamos en el video pasado, que estaba en postura de estado 1 y se había ordenado a todo el personal del ejército que se presentara en las 4 bases militares, justamente también a la Guardia Costera, para que todos estuvieran agrupados, listos para un eventual ataque estadounidense hacia Venezuela. Bueno, pues también se desinfló porque, bueno, salió la premier de Trinidad y Tobago, salió a decir casi, yo no tengo ni idea de lo que me estás hablando. O sea, estamos en un estado de emergencia en lo general, pero no desde ahorita, sino desde el que tenemos desde hace ya varias semanas. Así que, pues no tiene nada que ver con un ataque. Dice, no tengo información de un ataque, no hay dato de un eventual ataque, y nuestra inteligencia, lo que llegue a conseguir Trinidad y Tobago de información, dice, pues tampoco tenemos ninguna señal de alguna agresión militar. Esto es lo que señaló.
About this alert that we heard about the Defense Force, all active members being called to duty. I don't know. I have no information or knowledge about that. I'll find out. And when we look at the U.S. reports talking about an imminent strike on Venezuela, has that come across your desk? That has not come. Yes, I've seen the reports. I've also seen where President Trump is saying something different. So again, there's a lot of speculation, not just here, not locally, everywhere. I mean, it's a situation that really demands everybody's attention. We will keep our eyes and ears peeled and act when we see it's appropriate. We are not sitting ducks as we're here. We might be getting rained on. We're not sitting ducks in the rain. We have been receiving intelligence reports, and thus far I have none when there's an imminent strike anywhere in the region. What's your message to the nation right now? You know, the weekend is coming, people will be out and about, but something might be a lot ready. So what would you say to them? I will say, be calm. There's nothing to fear at this time. I cannot predict the future. Pues eso es lo que dicen entonces en Trinidad y Tobago, que no es cierto, vaya, ni siquiera sabía que eso estaba sucediendo, o sea, como que pues también desmintiendo esta información. Y bueno, la situación, sin embargo, también aquí hay que tomarlo en cuenta, es que les decía yo, pues Venezuela pues no se quedó solo. Porque uno de los mensajes que también circularon durante toda esta tensión que fue creciendo fue de la Cancillería rusa, que por segundo día consecutivo, porque ayer lo hicieron y hoy también, se pronunciaron a favor del liderazgo de Venezuela en la defensa de su soberanía nacional, teniendo en cuenta la dinámica de la situación internacional y regional, señalando que estamos preparados para responder adecuadamente, dice, a las solicitudes de nuestros socios a la luz de las amenazas emergentes. Es decir que al final del día también este acuerdo, porque hay un acuerdo entre Rusia y Venezuela, un acuerdo comercial, un acuerdo militar que refrendó el propio Vladimir Putin en el transcurso de la semana, también se puso sobre la mesa. También así como Estados Unidos dijo, mira, aquí están mis buques, pues Nicolás Maduro y Putin dijeron, bueno, pues aquí está nuestro acuerdo militar y ahí tengo mis nuevos misiles que son capaces de destruir toda tu flota y ni siquiera me tengo que acercar. Con este Poseidón que se anunció hace unos días, puede destruir el portaaviones más grande del planeta, lo hace pedazos en un ratito. Y allí es donde todo se puso realmente interesante, creo yo. Los mensajes que finalmente manda Moscú hacia Washington y que terminaron por sentirse, por reflejarse. Incluso Trump anunció que Estados Unidos estará iniciando una serie de pruebas nucleares porque asegura que Rusia inició pruebas nucleares al sacar a relucir toda esta tecnología de ataque. Una tecnología de ataque que le permite pues hacer lanzamientos prácticamente desde cualquier parte del mundo y destruir objetivos en cualquier parte del mundo, esquivando cualquier protección aérea o submarina en cualquier parte del planeta. Así que en general la situación, pues sí, como que se les complicó, pasó de 0 a 100 en unos cuantos segundos. Aún así Estados Unidos no se va a mover de ahí, porque bueno, esto sería un signo de debilidad, de que perdieron, completamente fueron aplastados. Y bueno, todavía se van a mantener ahí, el portaaviones va a llegar ahí. Incluso hoy desde Malasia, el secretario de la guerra, Pete Hegseth, se le preguntó, oiga, bueno, pues es que si ustedes nada más están atacando lanchitas, ¿para qué quieren tantos buques? Oye, ojo, esto ya es la prensa internacional, no es la prensa de América Latina, y pues también incluso prensa estadounidense que están empezando a cuestionar, porque esto de la guerra cuesta, le tienen que meter dinero. Y el problema es que Trump tiene que convencer también a los estadounidenses de gastar en una guerra, mientras por el otro lado les dice, ¿sabes qué? No tengo para pagarle a los trabajadores, burócratas, a los controladores aéreos, a los soldados. O sea, no tengo dinero porque está cerrado el gobierno. Ah, pero te vas a la guerra y no me pagas a mí. Ese es el otro gran cuestionamiento que está enfrentando Trump ahorita en los Estados Unidos. Pero bueno, esto es lo que dijo Pete Hegseth. Secretary, on the Caribbean, there are about some 10,000 U.S. forces there. That's more than you need to just strike boats. What is the Pentagon gearing up for that requires such a buildup? Well, we take the security of our hemisphere very seriously.
in a way that, frankly, for far too long, previous administrations did not. The Western Hemisphere, our backyard, is important. The security of the American people is important, and we're showing that to the world right now. Narco-terrorists are on notice, and we have multiple ways and multiple platforms from which we can interdict. It's not just in the Caribbean, as people have seen, it's over in the Eastern Pacific as well, all up and down Central and South America. So we welcome the partnership with other nations. We've certainly moved assets to our hemisphere for a long time. Folks got used to U.S. forces only being somewhere else, a far-flung place. President Trump is reviving the idea that our own backyard is significant. We've allowed the poisoning of the American people for far too long. It's frankly self-defense. It's self-defense to understand that narco-terrorists, designated terrorist organizations, should not be able to operate with impunity in those waters. So this surge is intentional and ongoing, and we hope that ultimately it clears out, changes the dynamic in our own hemisphere. Bueno, pues eso es lo que dicen entonces en Estados Unidos. Finalmente la justificación se mantiene, y se mantiene con este discurso que ya conocemos muy bien. La idea, supuestamente, que esa es la justificación para el pueblo estadounidense, es irse en contra de los cárteles terroristas, porque ahora sí vamos en serio, porque ahora sí no vamos a permitir que siga llegando la droga, porque ahora no nos vamos a jugar a la defensiva sino a la ofensiva, por eso ya no es el Departamento de la Defensa sino de la Guerra, y por eso es que estamos enviando todos estos buques al Caribe. Y por eso vamos en contra de Venezuela, y todos los narcoterroristas, que finalmente ese es el argumento, pues son los gobiernos que son de izquierda, que no son inconformes, porque todos los demás, los de derecha, pues todos están limpios, dice Estados Unidos. Bueno, evidentemente en Venezuela hoy hubo varias reacciones. Una de ellas, bueno, además del ejército, que el ejército participó, por cierto, en una misa en donde se, habló de la canonización, porque se dio canonización también de venezolanos por parte del Vaticano. Ahí también es un punto en este tema que ayuda también al propio Nicolás Maduro en cuanto al tema político, que bueno, política y religión a veces se revuelven. Bueno, Maduro pues habló sobre pues la realidad que hay detrás de todo esto y detrás de este discurso falso, que es el tema del petróleo, ¿no? Que lo que quiere Estados Unidos es tener el control de la reserva petrolera más importante del mundo, y con esto también tener el control no solo de la producción, sino del precio del petróleo. Porque aquí también, si tú puedes controlar el precio del petróleo, no solo controlas la producción, sino también pues te sirve para hacer negocio con la especulación. Y miren que a los trumpistas, a la familia Trump, le encanta, le fascina jugar con la especulación financiera. Digo, todo lo que se ha dicho de cómo han manipulado el mercado, cómo han utilizado el Bitcoin, yo creo que se quedaría corto si es que llegaran a tener el control de las reservas venezolanas. Esto es lo que señaló el propio Maduro. Yo creo en este momento que las verdades aportadas desde la institucionalidad y la opinión pública venezolana han abierto el camino a que hoy en Estados Unidos, en América Latina y en el Caribe se sepa la verdad. Y la verdad es que Venezuela es inocente. Y todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva petrolera y la cuarta reserva de gas del mundo. Si Venezuela no tuviera petróleo, gas, oro, 30 millones de hectáreas cultivables, agua, biodiversidad, y no estuviera donde estamos, en el norte de Sudamérica, si Venezuela no tuviera la historia gloriosa de Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, del Ejército Unido Libertador de la América, quizás ellos ni la nombraron. Muchos. Pues es parte de lo que menciona entonces Nicolás Maduro sobre
Pues sobre el tema, ¿no? Que es lo que tenemos claro todos, incluso la propia María Corina, para conseguir este apoyo que tiene a nivel internacional, siendo ella el Premio Nobel de la Paz, el apoyo también del gobierno del propio Donald Trump, de los aliados de Donald Trump, tanto como presidente de los Estados Unidos, como empresario, ¿no? Personaje influyente con información privilegiada, grandes intereses capitalistas en el planeta que se mueven alrededor, sobre todo el sector energético. Ella les dijo, literal, con todas y cada una de sus letras, y aquí está en el programa del hijo de Donald Trump Jr., les dijo que ella, si llegaba a la presidencia, les iba a entregar todo el petróleo venezolano. Todo el petróleo venezolano se lo iba a entregar, o se lo va a entregar si llega ella, a empresas extranjeras. Todo, todas las reservas, todo lo controlarán ellos. Imagínense, literal, vendes a tu país para llegar al poder político. Digo, aquí tenemos nuestra propia historia, de ahí está el PRI y el PAN. Pero esa es la oferta que ella hace, por eso es el gran apoyo a su favor. Por eso es que están detrás de ella, impulsándola, por eso es que se habla de una eventual invasión, porque tienen ya a alguien que está dispuesta a vender a Venezuela a los capitales extranjeros. Y no solo es el petróleo, también tienen grandes reservas de oro, de las más importantes del mundo. Son muchas riquezas, sin tomar en cuenta la posición estratégica. Y esto también incluso podría ayudar de manera significativa a América Latina, pero también esto no le conviene a Estados Unidos. Debería de convenirle, ¿no? Nos dice en patio trasero, que así es como nos sigue diciendo Pete Hegseth, es que nuestro patio trasero, ahora tenemos que cuidar nuestro patio trasero, ¿no? Pero es que nosotros no somos el patio trasero de Estados Unidos. Hoy en Venezuela se da una reunión de legisladores del Caribe y quien toma la palabra es la presidenta del Congreso cubano, que también va exactamente en el mismo sentido. O sea, aquí a nadie engaña. Estados Unidos va por el petróleo, va por el dinero, va por esto, ¿no? Para hacer negocio y no precisamente por la libertad, la democracia, ni siquiera por el bienestar del pueblo de Venezuela. Las motivaciones de Estados Unidos nosotros las conocemos, es decir, que la justificación de utilizar el pretexto del combate al narcotráfico, de hablar aquí del tráfico de narcóticos, del crimen organizado, son argumentos que no nos creemos y son argumentos que desconocemos. Sabemos que la verdad es otra, sabemos que la verdad y sus motivaciones van dirigidas a la dominación, al coloniaje, a la apropiación de los recursos naturales de nuestra región y especialmente los recursos de Venezuela, que es rica en los recursos y reservas de recursos que es envidiable para sostener la vida por muchos años en todo el mundo. Y por eso es también ese énfasis en los recursos de nuestra región. Y por supuesto que hay también otro elemento y es la hazaña y es el ataque a los gobiernos legítimos que no se doblegan. Y por supuesto, para socavar la soberanía de nuestros pueblos y someternos a sus designios. Y quisiera expresar algo. Pues es lo que dicen en Cuba, ¿no? Complementando lo que dice también el propio Nicolás Maduro. Este intento de tener, pues no solo adueñarse la riqueza, sino pues la manera de mantener el control político. Y ahora cambiando la narrativa del tema de los narcoterroristas para justificar las acciones políticas en contra de gobiernos incómodos. ¿Por qué? Bueno, porque ya ellos tienen sus propios dictadores, ya no pueden criticar las dictaduras, y ahí tienes a Nayib Bukele, que ya se convirtió en el dictador de la derecha, y eso es lo que realmente buscan también en los otros países que ellos controlan. Entonces, en lugar de criticar las dictaduras, más bien ahora vas y criticas, dice, las complicidades que hay con los cárteles. Y ahí es donde también aparecemos nosotros, donde a México, a la presidenta, desde que era candidata, acuérdense el tema narcocandidata, ahora narcopresidenta,
de toda la estrategia de la oposición, lo que ha salido a decir Lili Telles, también hay en Fox News, junto con Ricardo Salinas Pliego, etcétera, etcétera, etcétera. El discurso ahí está. O sea, nosotros estamos en esta lista de países incómodos porque también México tiene muchas riquezas que quiere controlar Estados Unidos, exactamente igual. Digo, no usando los barcos de guerra, pero sí tomando acciones como la que se dio el día de antier, hace 2 días, cuando se anunció la cancelación de vuelos del Felipe Ángeles. No solo eso, sino también desde Estados Unidos se dio la noticia hace algunos días donde el subsecretario, uno de los funcionarios de la Secretaría del Tesoro, aseguraba que el dinero de los cárteles de Venezuela habría entrado a las campañas de México para sacar adelante a los candidatos de Morena, que es a los que les quitan las visas porque están vinculados con los cárteles. O sea, también nosotros estamos en esta misma canasta, estamos nos pusieron en el mismo lugar. Y obviamente, pues también hay que enfrentar estos retos que le toca enfrentar a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, nosotros también. Cada país tiene su circunstancia en lo particular. Digo, la estrategia de Estados Unidos es distinta de acuerdo a cada circunstancia, y más porque México es tu principal socio comercial. Pero bueno, hoy a la presidenta se le cuestionó sobre esto. Oye, dice allá presidente en Estados Unidos que pues el narcogobierno terrorista de Venezuela financió campañas en México. Pues obviamente dijo que esto es falso. Okay. Presidente, en otro tema, hace unos días un exfuncionario del presidente Donald Trump acusó que el gobierno de Nicolás Maduro financió campañas electorales como en Colombia, Brasil y canalizó dinero a México. ¿Qué información tiene usted al respecto? ¿Qué lectura le da a ello? Es falso. Es falso. De las... Sí, la verdad es falso. No quiso decir nada más la presidenta sobre este tema. Se ha querido meter muy poco en el escenario internacional. México ahorita está bastante desprendido de todo esto que venimos comentando. Ahorita vamos a ver también un poquito con el tema de China, porque he hablado varios días sobre este tema y es muy importante. Y bueno, obviamente México no va a buscar comprar pleito ajeno, pero pues también hay que definir las cosas como son, sobre todo también ante los trascendidos, y esto lo pasamos al costo, al nivel de chisme, al nivel de rumor, porque pues tampoco está confirmado. Dice Armando Guzmán, este reportero allá en Washington, que me dicen que ya le pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que demuestre su amistad con Estados Unidos y que no le ofrezca asilo a Nicolás Maduro. Obviamente todo esto fue en el transcurso de la mañana, en donde hicieron caminar este rumor, donde hicieron caminar esta versión de que era inminente el ataque y que eventualmente Nicolás Maduro saldría huyendo de Venezuela, y la manera de salir, de librarse de un eventual arresto o fallecimiento sería venirse a resguardar a México, y que le habrían dicho a la presidenta que esto, pues que no, que México no lo recibiera. Digo, ya después de ver toda la información que estamos viendo ahorita, pues me queda claro que también esto es falso, porque si no iba a haber ataque, entonces ¿para qué le dices esto a la presidenta de México? Pues todavía no se está moviendo nada, entonces ¿para qué quemar el cartucho en Palacio Nacional? Pero esto es todo lo que estuvieron manejando, todo lo que han estado moviendo, y ojo, porque finalmente México, les digo, nos ponen en la misma canasta. Y México, pues, no se ha querido realmente pronunciar con mucha amplitud sobre el tema. La presidenta ha hablado sobre este asunto, ha pedido que se respete la autodeterminación de los pueblos, ha condenado la injerencia o el intento de injerencia en Venezuela, pero bueno, se ha hablado realmente muy poco de este tema aquí en nuestro país. Pero pues vamos a ver si es que no nos meten luego a la mera hora. No es que uno se quiera meter, es que luego al final lo terminan metiendo a uno. Mientras allá en Estados Unidos el pleito legal empieza a hacerse presente, Bernie Sanders, junto con otros legisladores demócratas, empiezan a empujar ya una iniciativa en contra de Donald Trump, asegurando que estas decisiones que él está impulsando en Venezuela, contra Venezuela, son ilegales. De entrada porque ya le quitó la vida a 50 personas en ataques no autorizados en el mar. Ya van 50,
50 personas. La Constitución es clara, solo el Congreso puede declarar la guerra. El Congreso debe defender la ley y poner fin al militarismo de Trump. Y están trabajando en un documento este fin de semana para que la próxima semana el Senado de los Estados Unidos vote para que se frenen las movilizaciones militares en Venezuela. Así que eventualmente también, y dependiendo de todo esto, pues Trump podría el fin de semana tomar una acción militar antes de que el Congreso decida pararlo en seco. Y ojo, en el Senado ya le pararon los aranceles. Y ahí ya varios republicanos que están preocupados por la situación económica de Estados Unidos ya le dieron la espalda al plan económico de Trump. Y entonces se presenta la propuesta para quitarle estas facultades de emergencia que se autoasignó para poder poner los aranceles y se lo echaron para atrás. Ahorita el Senado ya aprobó esto, ya le quitó los aranceles a todos los países. Todavía falta que llegue a la Cámara de Representantes, esa es otra historia. Pero ya en el Senado sí se empieza a ver esta división y eventualmente esto pudiera detonar una acción de Donald Trump. Así como lo dice la presidenta de Trinidad y Tobago, bueno, ahorita todo está bien, pero mañana quién sabe qué va a pasar, ¿no? Y ese es el tema que también al cual habrá que estar atentos. Y obviamente aquí estaremos informando. Y cerramos con el escenario económico y un poco con China, porque no lo quiero dejar pasar, no lo he dejado pasar y no lo voy a dejar pasar. En estas últimas horas, allá en esta reunión en Estados Unidos, en Asia, en la PEC, justo en Corea del Sur, donde estuvo Donald Trump reuniéndose con Xi Jinping. Bueno, pues ahí sigue presidente en México, ahí está Marcelo Ebrard, ¿no? Saludando a la primer ministra japonesa, recién electa hace apenas una semana, está recién sacadita de la fábrica, está dando sus primeros pasos ya como pues cabeza del gobierno japonés. Ahí está con Mark Carney, con el premier canadiense, y también aprovechó, y esta es pues obviamente la que a muchos les llamarían la atención, el saludo, vamos a decirlo así, el saludo a Xi Jinping. Y bueno, pues bueno, porque finalmente aquí yo he cuestionado que tenemos que estar abriendo nuevos mercados, tenemos que estar trabajando con otros países, si bien el TMEC está, y esperemos que siga, nos ha sido el principal motor de la economía mexicana, pues ya la realidad también del mundo multipolar ya se impuso. A diferencia de lo que sucedió con el presidente Obrador, incluso estaba reflexionando y recordando que durante el primer término de Donald Trump se ocupó más de la política interna que del exterior. Si ustedes se ponen a recordar las acciones y decisiones de Trump, realmente no se ocupó de mucho de lo que sucedía fuera de los Estados Unidos. Hasta el presidente se lo reconoció, le dijo, es que Trump no se mete, él no está metido en otras partes del mundo, está también ocupado en el interior de Estados Unidos. Pero en este segundo término, Trump se destrampó, ya anda por todo el planeta, desordenando todo el planeta para ser precisos. Entonces también los tiempos diplomáticos son distintos, y yo por eso he cuestionado que ahora, a diferencia del gobierno del presidente Obrador, pues ahora sí México tiene que salir. Ahora sí se sintió la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en esta reunión de la PEC. No solo por Xi Jinping, sino por todos los países. Es la zona de mayor desarrollo económico, está superando a la de América del Norte por todo el desastre de Donald Trump. Y eso ya lo están viendo los demás países. Lo peor de todo para nosotros es que esto lo están viendo ya los socios del TMEC. De los 3 socios del TMEC, 2 ya se reunieron con Xi Jinping. Ya se reunió Donald Trump, que alcanzó su negociación para beneficiar a su país en un acuerdo con China. Y ya se reunió también Canadá para hacer su propia negociación, llegar a su propio acuerdo en beneficio de Canadá. Y México, pues sí, saludó a Xi Jinping. Es bueno, repito, no es malo, no vamos a cuestionarlo, es bueno finalmente. Saluda, presidenta te manda saludos, ay, me la saludas, dile que pues que muy bien, que padre, que a ver, ¿cuándo nos vemos? Y ese es el tema, porque hoy, después de prácticamente 8 años de romper relaciones entre jefes de Estado canadienses y chinos,
Hoy, después de 8 años, se sentaron a negociar China y Canadá. Después de 8 años, porque Canadá siguió la línea que también siguió en su momento México con el PRIAN. Decía a Estados Unidos, a los chinos hay que correrlos, córrelos. A esta empresa china, córrela, a este funcionario chino, arréstalo, arresto, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo. Canadá hacía exactamente lo mismo. Pero ahora ya entendió Canadá que ya no puede seguir por este mismo camino. Y hoy, a diferencia de México, que solo saludó a Xi Jinping, se sentaron a negociar un acuerdo bilateral. No es un acuerdo de libre comercio. Aquí no se habla de quitar aranceles ni nada de esto. No, es un acuerdo ya para ver cómo van a trabajar junto como países. ¿Qué te voy a vender? ¿Qué te voy a comprar? ¿No? ¿Y con qué, bajo qué condiciones? Condiciones que nos convengan a los dos. Y miren que China está muy interesada en meterse en América del Norte. Esto es lo que dijo Mark Carney en la reunión. As you mentioned, our countries have a long history of cooperation, engagement, and trade. 55 years of diplomatic relations marked the anniversary 2 weeks ago. In recent years, we have not been as engaged. In fact, as you know, this is the first formal meeting between the Canadian Prime Minister and the President of the People's Republic of China for 8 years. Distance is not the way to solve problems, not the way to serve our people with people-centered growth, as you have advocated. Pragmatic and constructive engagement is, and I welcome the momentum that has been established in recent months, meetings of our officials, meetings of ministers, and the meeting that I was able to have with Premier Li in New York. I also welcome the invitation to come to China to further the dialogue, and I very much look forward to doing so, because it's through this constructive and pragmatic dialogue that we will address a path for current issues, that we will establish a road to seize the many great opportunities between our countries, and also to have the platform that's needed for the dialogue to help build a more sustainable, inclusive international system. Y bueno, ahí está Mark Carney, que yo creo que esta reunión, como lo dice él, después de 8 años que no se había dado entre China y Canadá, porque Canadá era el socio más leal de Estados Unidos, es el símbolo del nuevo mundo multipolar. Y va a seguir la negociación del TEMEC. Y luego lo pongo en redes y dicen, es que no hay que pelearnos, no ganamos nada peleando. Nadie está hablando de pelearse con Estados Unidos. Pero pues tampoco vamos a hacer todo lo que nos diga Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Que le entreguemos todo. Pues si vamos a hacer lo que dice Estados Unidos, pues vamos a echar atrás la reforma energética, vamos a echar atrás la reforma del Poder Judicial, vamos a entregarle el litio, vamos a entregarle el control de las aduanas y de nuestros puertos. Eso es lo que quiere Estados Unidos. Pero ya no es lo mismo. Para empezar, porque tenemos un gobierno que ya estamos en un segundo tramo que defiende la soberanía nacional. Y para acabarla, también tenemos un mundo multipolar en donde si Estados Unidos no se pone guapo, hay otros que nos quieren ir conquistando, enamorando, que quieren hacer negocios con México por lo que representa México, que es prácticamente el principal mercado de América Latina, el que tiene el mayor poder adquisitivo, y además somos vecinos de Estados Unidos, que no es poca cosa. Que Estados Unidos va a respingar, va a enojarse, y sí, puede decirnos mil y un cosas, pero ellos están negociando con China también. O sea, no me vengas a decir a mí, no vayas a negociar con China porque yo estoy viendo lo que tú estás haciendo. Y pues México tiene que cuidar por México, nadie más va a cuidar por nosotros. Entonces yo creo que, pues sí, hay que reunirse ya con China. Debería ya estarse planeando una visita, una gira
a varios países por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente ahí en la parte asiática, en el Medio Oriente, aprovechando también el evento que se va a tener con Europa en la firma del tratado para reforzar el hecho de que México puede y va a luchar por el TEMEC. Claro que sí, nadie está peleado con el TEMEC, nadie está discutiendo esto. Pero que además del TEMEC vamos a tener otro acuerdo. ¿Y qué tal si todo lo que le vendemos al extranjero, a otros países, se empieza a emparejar con el TEMEC? Sería maravilloso. Duplicaríamos nuestro negocio, ¿no? ¿Por qué no hacer las dos cosas? Y ahí es donde yo creo que tiene que cambiar parte de la estrategia diplomática que se ha dado hasta el momento. Lo he cuestionado antes, lo sigo cuestionando. Canadá, pues sí, se agarraron, ¿no? Se dieron su agarrón. México decidió no subirse al ring con Estados Unidos sin hablar de aranceles y demás, pero ahí está Mark Carney. Hay que ser audaz. No hay que también, tal vez ser suicidas, ¿no? Pero hay que ser audaces. Y eso es lo que está haciendo Canadá ahorita y otros países del planeta, porque créanme que el hombre más popular en estos últimos días no fue Donald Trump. El hombre más popular en la reunión fue este señor. El personaje del momento es Xi Jinping, porque China dobló a Estados Unidos y obligó a Trump a sentarse en la mesa y llegó como sedita a la negociación. Bien, amigos, yo con esto termino. Gracias por acompañarme en la emisión, Me preocupa y quiero que la analicemos con Beldic, es lo que quiere hacer el gobierno con este resultado electoral, que es llevar adelante una reforma laboral. Una reforma laboral. ¿Qué dice esa reforma laboral? O por lo menos, ¿qué dejaron trascender? ¿Qué dice? Exactamente. Una reforma laboral que es parte de las iniciativas con las que este gobierno desembarcó en su momento en diciembre de 2023. Recordemos que dentro de la ley bases se contenía una reforma laboral mucho más profunda. También el decreto 70-2023 tenía un capítulo que hacía a lo laboral, que fue suspendido por la justicia. Pero en la ley bases, depuración mediante, terminó saliendo gran parte de lo que se proponían. Quizás los puntos más polémicos fueron los que no encontraron el consenso para poder avanzar en ese momento por la Cámara de Diputados con una ley propia, pero en definitiva nunca abandonaron ese planteo, porque también los empresarios se lo siguieron pidiendo. Cuando hablamos con los empresarios, cuando escuchamos también al presidente referirse a la cuestión, es una de las banderas que suele utilizar cada vez que tiene un auditorio de esa naturaleza. De hecho, escuchamos lo que decía el presidente Javier Milei hace unos días atrás, no mucho, cuando anunciaba básicamente que el objetivo de la reforma laboral era el de generar empleo. Reformar nuestro sistema laboral para que dar empleo sea sencillo y así haya cada vez más empresas contratando personal. Acá también quiero señalar nuestra agenda reformista y también la importancia de la secuencialidad. Nuestro objetivo nuestro norte es convertir a la Argentina en el país más libre del mundo. Ahí lo escuchábamos al presidente Javier Milei. Vamos a empezar a compartir algunas placas. En el medio podemos ir mechando con algunas declaraciones, algunos testimonios que reafirman precisamente estas ideas que están contenidas en una reforma laboral que vamos a ponerla en términos entre los que ya estuvo avanzando por un lado, que ya fue reglamentado en algunas cuestiones, y lo que quieren sumar, para que vean el volumen total de lo que están pensando como nuevo mercado laboral desde el gobierno de Javier Milei. A ver, vamos con el primer punto, que es la ampliación de la jornada laboral diaria a un máximo de 12 horas, con posibilidad de extenderla a 13 según ciertos modelos internacionales. Acá el modelo internacional que miran... Es Grecia. 100 años para atrás. Ay, literal. ¿Es Grecia? Sí, es Grecia. Sí. Está basado en la iniciativa que se votó en Atenas, que tiene algunas características particulares también, o sea, vamos a aclararlo, y que fue traída también al presidente Milei por un empresario argentino, que es Martín Barzaschi, que hace poquito estuvo en la Quinta de Olivos cenando, Barzaschi. Sí. Bueno, él es uno de los promotores también de esta idea. La jornada laboral que se aprobó en su momento en Atenas, en Grecia, contempla jornadas de 13 horas diarias hasta 3 veces por semana,
con un máximo de 37 días al año, pero con un pago adicional de esas horas laborales del 40%, las horas extras del 40%. Pero eran del 100%. Bueno, ahora, ¿cómo se aplica acá? Bueno, no está del todo claro, porque obviamente este es el modelo que están tomando como base. Acá se habla de 12 horas. No está claro todavía si esas 12 horas, cuánto tiempo se pueden extender en días laborales al año, si puede ser ilimitado, si no, digamos, cómo pueden redistribuirse este tema. Solamente se habla de un límite de 60 horas de trabajo por semana como digamos, una primera frontera, ¿no? O 60 horas de trabajo por semana. No, están locos. Y bueno, el original es de 48, ¿no? Son 12 horas por día. Sí, la ley actual son jornadas de 8 horas, máximo 48 horas semanales. Claro. Que en algunos momentos se había discutido acá la posibilidad de bajar esa carga de las 48 horas semanales, inclusive hasta no hace mucho. Es parte de las discusiones que se están teniendo en varios países, que de hecho, no sé, en el caso de España, están probando directamente hacer jornadas más cortas. Claro, bueno, de hecho el debut mediático, si se quiere, del secretario de Trabajo, en ese momento como uno de los voceros invitados por la Comisión de Trabajo para discutir sobre la cuestión de las horas semanales, había sido el propio Julio Cordero, en ese momento vinculado a Techint dentro de la empresa, y fue la famosa frase de él: ¿para qué quieren horas horas afuera de la empresa? ¿Para qué necesitan ocio? Lo tenemos ahí. De ocio. Ponelo, porque este señor es el secretario de Trabajo actual, en este caso iba por Techint, ¿no? En ese momento sí. A ver. Cuando uno ve a esas personas que van en una vocación, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, que van hacia algún lugar para hacer algo en beneficio de otro, se da cuenta que el trabajo en sí es algo verdaderamente maravilloso. Y uno los elogia y no les dice, a ver, ¿cuánto tiempo vas a estar haciendo eso? No se los dice. Sencillamente porque la nueva dimensión del trabajo es una dimensión humana. Y cuando uno mira a la OIT, hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo, porque frente a las tecnologías no es seguro que haya que limitarlo al trabajo. Probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, que hacerlo mucho mejor, que generar un mejor clima en el lugar de trabajo. Y esto no necesariamente se logra limitando la jornada, por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? ¿Qué vas a hacer si no estás trabajando? No entiendo. ¿Por qué vamos a limitar la creatividad, ¿no? Y la productividad sería la lectura de... No, ¿sabes cómo se genera un buen clima laboral estando 13 horas con esos compañeros? Ahí sí que se genera un buen clima laboral. Pero además, Julio, ¿por qué limitarte a 13? 24 horas. Claro, amigo. Eso se llama esclavitud. Alquiler, no en algún momento. No, la esclavitud te daban casa y comida. Claro, acá esa parte. No. Acá la casa de comida te la pagás vos. Igual la casa de comida no era tuyo, o sea, no era... Tenías donde estar y te traían una cazuela de caldo podrido, sí, ponele. Pero no tenías que pagar alquiler. Y te morías a los 16 años, pero bueno, detalles. Qué espectacular. Bueno, ese es el secretario. Seguro que hay un hermoso clima laboral en la UOM donde le tenés parada la paritaria hace 13 meses. Pero además, qué bárbaro. Bueno, pasemos... Sí. Perdón, pero aclaro esto porque no es una discusión en el vacío, sino que muchos países están avanzando en achicar la reforma, porque esto tiene que ver con tratar de reducir los costos de las empresas, ¿no? Y en realidad lo que se ve es que cuando la gente trabaja menos, trabaja mejor. Digo, aumenta la productividad en los trabajos. Vos no necesitas 13 horas, necesitas 13 horas para trabajos que son recontra repetitivos, donde la persona es casi un elemento más de la máquina. ¿Vos querés Chaplin productividad? En tiempos modernos. Claro. ¿Querés que te paguen por productividad? Tenemos la placa de los salarios productivos, No. los salarios dinámicos por ahí. Bueno, Esto lo pidió es nuevo, Cande, ¿no? Cande. Está la nueva que se viene. Que quieren imponer. Ojalá se logre frenar. Sí, esto se tiene que lograr. Todavía no tienen los números en el Congreso para sacarlo así como por un tubo. No, se viene discutiendo todo esto en el marco del Consejo de Mayo, donde están sentados diversos actores, están sentados los gobernadores que tienen los diputados y senadores, diputadas y senadoras que eventualmente tendrán que votarlo, están sentados los empresarios con la UIA, está sentado
sentada la CGT con Gerardo Martínez, están sentados también los representantes del Congreso. Bueno, en definitiva, todos los que después van a estar discutiendo cuestiones como esta. Mira, acá hay otra de las propuestas. ¿Qué dice la creación de un sistema de banco de horas que Ajá. permita compensar las horas extras con días de descanso, eliminando el pago doble. Digo, bueno, también va... Esto es que hoy, por ejemplo, si yo soy el jefe, le digo a Beldi, hoy laburás 14 horas. No, ¿por qué? No 8. Entonces te Pero sumo yo tengo 6. derechos laborales. Sí. No, y además la discusión Entonces- acá va a ser, yo tengo otro trabajo. Sí, ¿Qué te claro, pensás? bueno, curtite. Entonces mañana decido yo que venís 2. Pero el viernes venís 18 horas. Porque yo tengo un banco de horas que administro yo, empresario, y el trabajador no tiene ningún derecho sobre su tiempo y además no se le paga doble, porque supuestamente se las compensa. Ahora, eso es imposible. Imagínate, hoy laburás 14 horas, ¿quién busca a los pibes? No sé, banco de horas, amigo. No, pero yo hoy tenía que ir al médico, banco de horas. No, pero yo planifiqué esto. Claro. Bueno, no, ¿vieron cuando dicen reglas claras? El banco de horas elimina las reglas claras, pero para los trabajadores. ¿Qué más dice la reforma laboral? Bueno, te sumo un dato porque en el caso de la creación del sistema de banco de horas ya hay un proyecto en el Congreso que fue presentado por la diputada Romina Díez. Romina Díez, diputada santafesina, presidenta del partido allí en la provincia, había presentado el año pasado un proyecto que tenía que ver con una suerte de RIGI pyme, ¿no? O sea, RIGI adaptado a las pymes. Pero dentro de ese, como suele pasar, paquete que tenía que ver con exenciones fiscales, con incentivos y demás, había un extenso capítulo que tenía que ver con el régimen laboral y se hablaba de una reforma laboral encubierta que no avanzó el debate en el Congreso, pero que estaba allí planteado y ahí, por ejemplo, está la cuestión del sistema de banco de horas que ahora puede ya entrar con un nuevo proyecto y todo esto condensado o pueden empezar a intentar impulsar todas estas iniciativas que estaban ahí escondidas y que tienen estas cosas como, por ejemplo, tenía en su momento la limitación del derecho a huelga, el proyecto de, el decreto, perdón, de Marina Mercante o la misma legislación. En el caso este también, sustitución de las indemnizaciones por despidos por un fondo común de cese laboral financiado conjuntamente por trabajadores y empleadores. Esto se discutió en el marco de la ley bases. Esto se reglamentó después también con un decreto. Y esto fue también una de las iniciativas que, si se quiere, más avanzó, porque había también en el medio una intención de una parte de los empresarios de que se implementara de esta forma y una parte también de los gremios de que se implementara de esta forma. Claramente no adaptado a todas las condiciones, como siempre venimos remarcando. Pero tiene que ver también con algo que el presidente mismo una y otra vez pone sobre la mesa. También lo hizo Luis Caputo en más de una ocasión, el ministro de Economía, y podemos escuchar el corte 38, que es terminar con la industria del juicio. Mira, así lo decía hace poquito también el ministro de Economía. Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el presidente, una segunda etapa de lo que son las reformas de segunda generación. Esencialmente nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros que lo padecen y razón por la cual el empleo no crece desde el 2011. Todos ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente. Particular para las pymes, que a veces tener que despedir a alguien puede simplemente hacer que tengan que cerrar su empresa o su emprendimiento. Entonces, claramente necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que solo que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos. Ok, tener que despedir a alguien hace que tengas que cerrarte. No le despidas, hermano. Crecé. Sí. Invertí. Bueno, vamos a la placa siguiente. Reducción de las posibilidades para iniciar juicios o reclamos laborales. Esto obviamente está en línea con lo que estamos mencionando. Derogación de los convenios colectivos de trabajo, reemplazados por contratos individuales o convenios por empresa. Julio Cordero, en la participación que tuvo en la Comisión de Presupuesto hace una semana no más, es uno de los temas que puso sobre la mesa junto con los salarios dinámicos. Este también es un anhelo de hace mucho tiempo, que tiene que ver con eliminar los convenios colectivos por rama y atado a esto lo que es la ultraactividad de algunos de esos convenios, que es una cuestión que se viene
reclamando desde los sectores, de algunos sectores empresariales a diversos gobiernos desde hace tiempo. Algunos gobiernos tienen más receptividad que otros para escuchar esto y claramente este es uno que lo pone en agenda como parte de la reforma laboral y tiene que ver también con lo que dijo Cordero de respetar las situaciones, los factores regionales y productivos de cada una de las empresas. O sea, no se puede fijar un piso básicamente para toda la rama porque quizás la situación de esa empresa en una provincia no es la misma que la situación en otra. Entonces te lo reemplaza por negociaciones con las comisiones internas de esas empresas, ¿no? Que claramente también, de acuerdo al volumen de trabajadores y de acuerdo a las características de esa comisión, va a tener más o menos poder para poder conseguir lo que seguramente el gremio tiene muchas más facilidades de poder negociar por su peso natural. Pero esto va de la mano directamente con, tenemos la placa siguiente, Modificación del régimen de vacaciones, qué lindo. Vamos con todas estas cuestiones que tienen que ver con los derechos adquiridos, decíamos en algún momento. Modificación del régimen de vacaciones que quedará bajo la decisión del empleador y podrá dividirse en distintos periodos. Esto también está... Escuchame, no te vas a ir 15 días este año. No, dale. No, te vas a ir un día por mes. Ari, ya saqué los pasajes. No, ahora te vas a ir un día por mes. Es más, pero te voy a decir yo qué día. Entonces, por ejemplo, el mes que viene te vas a ir el primer martes de vacaciones, pero un día. En diciembre te vas a... ¿Querés que te enganche con el puente de Año Nuevo? No, tardo varias horas en llegar a donde quiero llegar. No, o sea, te vas a ir un miércoles de vacaciones, el jueves tenés que volver acá. ¿Cómo hago para volver el jueves y me voy el miércoles? Mira, tenés un día para dormir, ¿ok? ¿De qué te estás quejando? Pero tengo que salir a la madrugada para estar acá. Te estoy dando vacaciones. ¿De qué se queja? Ya 2 días de vacaciones te estoy dando. Mirá, Romina Díez pensó en esto también en el proyecto que se encuentra en el Congreso actualmente. Las vacaciones autorizan al empleador a otorgarlas en cualquier momento del año y de forma fragmentada. En este caso ponen el mínimo de una semana. Mira, es más buena Romina Díez que vos, Ari, quiero decirte. Se garantiza que el trabajador tenga vacaciones en temporada de verano al menos una vez cada 2 años. Pues usted quiere ir a la playa, ¿no? No, ¿qué? Pará. No, chicos, esto ¿Al es menos qué? terrible. Al menos una vez cada 2 años. Al menos una vez. O sea que te quieren verano cada 2 años. Te quieren duplicar las horas de laburo y dividir a la mitad de las vacaciones. Déjame ir a la playa, déjame meterme en el mar un ratito, aunque sea. ¿Verano de dónde? ¿De acá o del hemisferio norte? De acá, ¿a dónde cree que me vayan? No, el proyecto dice... ¿A dónde querés que llegue? Qué impresionante. Che, esto es terrible. Mira, tenemos para escuchar al señor Santilli, a Diego Santilli, el corte 32. Diego Santilli ahora rapado, ya está, mira, debutando en televisión con su nuevo corte. Pero Diego Santilli, que es uno de los que va a tener que votar básicamente todas estas cuestiones, se refirió a la cuestión de la informalidad, porque suele ser una excusa que toman también. Esto es para generar empleo, como dijo el presidente en algún momento. Esto es para terminar con los juicios laborales. Te diría que es mucho más acertado lo que está diciendo Caputo, porque en definitiva pretenden eliminar los derechos de poder reclamar, y de hecho en parte ya se hizo a través, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el fondo de cese, pero además también tiene que ver con eliminar la informalidad. O sea, bueno, habíamos contado ya que en su momento lo habían intentado hacer a través del decreto, después se avanzó con la ley bases, se eliminaron multas, por ejemplo, para las situaciones esas de informalidad cuando se detectaban. Se eliminó básicamente también la pata de la FIP que se encargaba básicamente de todo lo que eran las relaciones laborales. Bueno, esto es lo que decía Diego Santilli respecto a la informalidad. A ver. El presidente de la Nación dice, todos aquellos que estemos dispuestos a trabajar para que haya menos informalidad en la Argentina y más formalidad, vamos a estar de acuerdo. ¿Y quiénes son los que... Gobernadores, diputados y senadores, digamos, está recreando algo de lo que vivimos en el 24, con algún formato donde tuvimos reformas importantes, que en el 25 se ve trunco porque cada uno hizo su propuesta electoral, pero con un poco más de potencia. Y hasta jugó más fuerte. Yo lo escuché hablar de vamos a diseñar el gabinete en el marco del futuro. Sí. Bueno, entonces lo dijo hoy a la mañana. Y yo lo vi al presidente en esa dirección. Bueno, ahí lo decía Diego Santilli, veremos qué lugar ocupa, se ocupa un lugar en la Cámara de Diputados. Quiero compartir con ustedes la última encuesta permanente de hogares. El último dato que tenemos es el del segundo trimestre de 2025, que habla precisamente de la tasa de informalidad, porque en definitiva esto lo que busca es revertir una informalidad que viene creciendo de la mano de este gobierno. Digo, miremos los números, si podemos ahí ponchar, miren cómo creció con respecto al segundo
tercer trimestre de 2024, 41%, 41,6%, 42,6% en el tercer trimestre de 2024. En el cuarto trimestre baja a 42%, se mantiene en 42% en el primer trimestre, vuelve a crecer a 43,2%, que es el último dato oficial que tenemos, la informalidad en la Argentina. Y un dato que me parece que es clave también cuando hablamos acerca de, en este caso, otro conjunto, que es el de la población desocupada, un número que también viene creciendo de la mano del gobierno y actualmente se encuentra en 7,6%. ¿Quiénes son los grupos más afectados por la desocupación en la Argentina de Milei? ¿Quiénes? Las mujeres de 14 a 29 años, que duplican el promedio prácticamente. Se toma así el INDE, que no es que Belli que está a favor del trabajo infantil. Lo mide así, sí, de 18 a 29. Duplican el promedio nacional. Fíjate que el promedio nacional está en 7,6, 16,9. Las mujeres de 14 a 29 años y los varones de 14 a 29 años, un poquito más abajo de ese peldaño, pero igual también muy por arriba, 12,7%. Bueno, vamos a la última placa de esta reforma laboral que quiere impulsar el gobierno de Javier Milei, que tiene que ver con el ajuste salarial basado en los niveles de productividad, y aquí lo que pedía Cande, a gritos, que diga su salario dinámico, vas a tener tu salario dinámico, Cande. Un salario dinámico que, según lo que dijo Julio Cordero, se va a ajustar al diferencial por mérito, a la productividad y al rendimiento, pero también a la situación económica del empleador. O sea, no está muy claro a qué se refiere con eso. Básicamente, uno interpretaría, si nos ceñimos a la literalidad de Cordero, que no solamente depende de tu posibilidad de producir más, sino también del otro de pagarte esa productividad. Claro. Además de que, obviamente, eliminamos el derecho adquirido, ¿no?, de igual remuneración por igual trabajo, ¿no? No importa tampoco las características de cada uno. Bueno, ahí está, un poquito parte de la reforma laboral que se hablando. viene, que discute los que tenemos trabajo registrado. También va a haber que tener algo para decir sobre aquellos que no tienen trabajo registrado y que todo esto les resulta Star Trek, por ser de mi época. O no sé cuál sería ahora. Narnia, no, Narnia tampoco. Bueno, no sé, algún lugar lejano donde hay derechos. Así que al Banco Nación, según dice el Banco Central, los privados les deben 107 mil millones de dólares. Así que 40 mil millones de dólares de la tercera parte, no, más de la tercera parte, casi la mitad de lo que se le debe al Banco Nación es de los privados que importan. Compran afuera, piden la plata, traen lo que han importado, lo venden, hacen plin caja, pero al Banco Nación no le pagan. ¿Cómo se consigue un préstamo en el Banco Nación? Y debe ser una cuestión política. ¿Cómo consiguió Vicentín que le prestaran 23 mil millones de pesos? ¿Cómo hizo Vicentín? Estaba González Fraga, estaba Macri. Teléfono a Macri, amigos, gente del mismo palo, político o de pertenencia social. ¿Me podrías prestar, qué sé yo, 10 mil millones? Tengo que comprar unas cosas, pero tengo un negocio fantástico. Bueno, habla con González Fraga de parte mía. Estoy hablando de la época de González Fraga. Bueno, vengo de parte de Mauricio, estuvimos hablando, hicimos un negocio muy interesante, me tienen que prestar 10 mil millones. Le prestan los 10 mil millones, Vicentín, verbigracia, hacen el negocio y después o se funden o demoran en pagar, lo que quiera. Y ahí están, 40 mil millones ahora de dólares de deuda. Eso hacen privados, eso hacen los empresarios, los que están reunidos en todas esas asociaciones que usted lee permanentemente, que juegan a favor del neoliberalismo, a favor de ese mundo que a ellos lo favorece. Guay de que un gobierno vaya a poner la milésima parte de esa plata para un subsidio al boleto de los que tienen que andar en subte, al transporte en general. Muy mala cara si le aumentan un peso a los jubilados. El bono, que lo dejen quietito ahí, porque si no, que el Estado es regalón. El Estado que a ellos les regala todo, porque esa plata, usted sabe lo que pasó con Vicentín. No la van a pagar nunca, nunca. Y si la pagan es para pedir más la siguiente vez y robar mejor al Estado. Esto nos hacen todo el tiempo, todos los días. Plata para el Garrahan. Estás loco, no se puede. Bueno, lamento mucho. Se mueren los pibes y... Es que no hay plata. Los universitarios, dice, se van del país, están renunciando, ya no pueden, no aguantan más.
Lo lamento, que vayan afuera, yo no los puedo bancar. Supuestamente es lo que tendría que decir el Estado. Y después la trampa. Hoy estamos viviendo esa brutalidad de la trampa, porque lo que nos dicen los diarios y demás, apenas hay un subsidio, que se emite plata para dar subsidios a esa gente, a los pobres, a los que trabajan, a los que le ayudan de verdad. Pero los privados, 40.000 millones de dólares, ¿sabe cuándo lo van a pagar? El día del Dibu Martínez, el día del arquero. Así estamos, así estamos. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Unido, jamás será vencido. Pueblo unido, jamás será vencido. Un pueblo unido.